Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, pero sobre todo espero que desees estar mejor. Mi nombre es Rosario Ramos de Nestroza y hoy te quiero hablar de un tema fundamental, un tema precioso, además de sumamente interesante. Es el liderazgo. ¿Me permites hacerte, por inicio, unas preguntas? ¿Puedo? Ok, muchas gracias. ¿Te gustaría realmente lograr una mejor calidad de vida y poder enfrentar mejor las circunstancias que te presentan sin importar cuáles sean estas circunstancias? Ahora, ¿te gustaría despertar cada mañana sin frustraciones ni desesperanza y sí para empezar a vivir y darle un sentido a tu vida? ¿Te gustaría tener una meta bien definida y actuar de manera que te mantengas lleno de sueños y sobre todo con la responsabilidad y con la energía para alcanzarlas? Pues, ¿qué esperas? Empieza hoy a convertirte en el arquitecto de tu propio destino. Aquí y ahora te quiero compartir algunas formas que podemos hacer, algunas cosas que podemos hacer para lograr convertirnos en esa persona que deseamos ser. Para desarrollar el liderazgo personal, que es el tema que vamos a tratar, todos debemos aprender a conocernos, empezar a saber cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son aquellas cosas en las que creemos. ¿Qué creemos? ¿En el fracaso? ¿Creemos en el éxito? Entonces debemos empezar a preguntarnos por ellos: ¿qué es esto para mí? ¿Qué es aquello para mí? ¿Qué me está deteniendo? ¿Cuáles son mis obstáculos? Todos tenemos barreras, y lo que sí te puedo decir es que esas barreras que traemos, casi la mayoría de ellas y las más fuertes, son las que nos impone nuestra propia mente. Es decir, pero va en base de una programación que hemos venido adquiriendo, pues cuando nacemos básicamente en cero, sin tener ninguna experiencia previa. Pero somos los únicos seres vivientes que determinamos nuestro hacer. Un animalito cuando nace, digamos una tortuguita, por ejemplo, esa brota del cascarón, del huevito, y sabe hacia dónde va a jalar para poder subsistir, pero no va a pasar más de ahí. Seguirá siendo tan tortuga como fue el día de hoy al amanecer, como fue el día de ayer, mientras que los seres humanos sí podemos ir moldeando nuestra existencia. Esa es una verdadera, grata noticia. Sin embargo, amanecemos, ya se nos hizo tarde, le echamos la culpa al transporte, le echamos la culpa al tráfico, responsabilizamos a las cosas, a las personas de lo que nos está deteniendo, cuando realmente los únicos responsables, autores de esto, somos cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cómo estás tú diseñando tu propia existencia? ¿Con qué materiales estás construyendo tu vida? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Tienes, para empezar, un proyecto de vida? Pregúntate. ¿Hay un proyecto de vida diseñado ya para ti, por ti mismo? No lo sabemos, pero bueno, hay que entender que si no puedo manejar mi propia vida, no puedo esperar influenciar, liderar a los demás. Hay una serie de hábitos que también tienen un peso sumamente importante en nuestra formación, en nuestro liderazgo personal. Estos hábitos van determinando desde luego nuestra calidad de vida. Por ejemplo, ejercito mi cuerpo todas las mañanas al levantarme. Leo algún libro cada noche antes de acostarme. Hago lo necesario para ir creciendo diariamente y a cada momento de ser posible. Esos son hábitos que tenemos que desarrollar. Desde luego, recordemos que estamos como estamos y somos lo que somos por lo que ponemos diariamente en nuestra mente. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos determinan hacia dónde caminamos. Y tenemos que fijarnos y filtrar adecuadamente esa serie de pensamientos para ser los amos de nuestro propio destino.
dejemos de reaccionar ante los eventos, porque nosotros como seres humanos no debemos ser reactivos, debemos actuar en consecuencia. Nosotros debemos actuar ante lo que se nos presenta. Empecemos pues a actuar sobre nosotros mismos y convirtámonos en los líderes de nuestras vidas y en arquitectos de la vida personal de cada quien. ¿Qué características debe tener un líder? ¿Se nace con ella o se aprende? Una de las grandes noticias también que te puedo dar es que esas características necesarias que se requieren para ejercer el liderazgo no se nace con ellas, se adquieren. No se requieren ni maestrías ni diplomados para llegar a ser un líder. Simplemente lo que se requiere es vivir diariamente aprendiendo sobre todo en la vida, que es nuestro mejor laboratorio. Y entonces ahí es precisamente de estos retos, obstáculos y barreras y adversidades que tenemos donde nosotros nos impulsamos para ser mejores. Se aprende a disfrutar del trabajo, se aprende a ser disciplinado, se aprende a ser íntegro y honesto, se aprende a servir a los demás, se aprende a ser ordenado, se aprende a ser flexible, ágil, adaptable, y se aprende a comunicar las ideas y solucionar los problemas. Se aprende a ser optimista y se aprende a tomar decisiones teniendo una visión también de futuro. Entonces se puede aprender a rodearse de gente competente, además de responsable, y además se aprende a predicar con el ejemplo y a creer en Dios, en el universo, en la humanidad, en lo que tú desees creer. Había un joven en Polonia que sus amigos le llamaban Lolek. Este joven, a los 9 años de edad, siendo todavía un niño, perdió a su madre. Siendo un adolescente, sufre una pérdida grande también, ya que su único y amado hermano también fallece. A los 20 años pierde a su padre. No eran suficientes adversidades, no era suficiente sufrimiento para poder haber hecho de su vida algo realmente sin valor. Era un obstáculo, pero podría ser también un buen pretexto. Sin embargo, no se amedrentó, no se echó hacia atrás y siguió adelante. Trabajó como obrero en las canteras de Polonia, además de actor perseguido, pero aún así siguió adelante. Se preparó diariamente con esfuerzo, con tenacidad, y sacó lo mejor de sí. Y así, Karol Wojtyła pasó a ser, en la historia contemporánea de la humanidad, uno de los líderes más admirables de toda la tierra, llamado Juan Pablo II, el Papa Peregrino. Él nos enseñó que las habilidades se pueden desarrollar. Aprendió a hablar diferentes idiomas, aprendió a amar con profundidad a la humanidad sin importar sus creencias religiosas, aprendió a entregarse plenamente a ellos, y en ese aprender nos enseñó que se puede realmente alcanzar lo mejor de nosotros si nos proponemos liderar. Primero que nada, un liderazgo personal, como les he comentado. El liderazgo personal. Y después, en función de ese liderazgo personal, hacer que los demás también sigan ese liderazgo, sigan ese ejemplo y saquemos de ellos lo mejor que tenemos. Así es que, querido amigo, hoy te quiero dejar esa misión. Sé mejor un 1% cada día. Entrégate a esta misión de liderazgo personal diariamente. Y muy pronto estarás multiplicando tus capacidades y enseñando a los demás, convenciendo, estimulando, motivando, impulsando, y te habrás convertido
casi sin darte cuenta, en un gran líder. Muchas gracias y espero verte en el camino siempre. Gracias.